Hola, ¿qué tal? Estamos en Memorias de lo Desconocido con el primer programa. Hoy traemos no a cualquier invitado. Queremos celebrar el primer programa con alguien muy preparado y especializado que nos va a explicar muchísimo de qué va lo que vamos a hablar. Un concepto básico que debemos de tener nosotros los amantes de lo desconocido. Estoy con el doctor Mario Ortiz Murillo. Tiene una licenciatura en Sociología y otra en Ciencias de la Comunicación en la UNAM y también fue un pasante en la licenciatura de Historia del edificio de Filosofía y Letras. Entonces, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar aquí? No, pues muy contento, muy a gusto. Gracias por la invitación. Es un honor. Sí, muchas gracias. Además es mi maestro. Le estoy aprendiendo muchísimas cosas y también me encantaría que ustedes nosotros completamente aprendiésemos de él. Ya que sociología, ¿podrías explicarnos qué es la sociología? La sociología, bueno, es una ciencia de las más modernas que se fundó por ahí de 1839. El hombre que le puso que designó que esta disciplina se llamara sociología es un francés que se llama Auguste Comte, que él venía de las ciencias exactas y que pretende, ¿no?, en su idea original, pues que la sociología sea la madre de todas las ciencias y al mismo tiempo que sea una ciencia cúspide que puede explicar esos procesos que en el siglo XIX se estaban generando y que en realidad, en un sentido general, pues la sociología estudia el obrar social, la interacción social, la relación y los fenómenos derivados precisamente del contacto entre los sujetos en lo que llamamos actos sociales, ¿no? Como el que estamos teniendo en este momento. Es un acto social. Si estuviera yo hablando solo en mi baño, pues sería un acto individual, pero si estuviera yo solo hablándole a una audiencia, pues sería un acto social. Entonces, pues en ese contexto la sociología se inscribe. Así es. ¿Y de qué a nosotros podrán estar pensando sociología? Ok. ¿Qué tiene que ver con nuestros fantasmas, con lo que creemos, con nuestras religiones? Pues claramente tiene que verlo todo. El simple hecho de ser un acto social implica todo. Desde todas nuestras creencias, desde todo lo que pensamos, desde cómo nosotros nos tratamos con, yo qué sé, una iglesia, por ejemplo, implica un acto social. Y por supuesto, allá hay una especialización de la sociología que se llama la sociología religiosa. ¿Podría, por favor, explicarnos a qué se refiere este término, esta ramita de la... Sí, esta rama de la sociología. Sí, y me gustaría como enlazando al autor que hemos mencionado, pues decir que precisamente en su explicación positivista, el padre de la sociología, siempre hablaba del primer estado de progreso y de evolución social como el estado teológico o el estado religioso. Incluso lo subdividía y decía, es que el hombre cuando no ha podido encontrar las respuestas a su realidad social las explica con deidades, con divinidades, a partir de explicaciones mágicas. Habla de la etapa fetichista, es decir, cuando los objetos, así como los que tenemos aquí en este escritorio, pues atribuíamos que eran los responsables precisamente de esta realidad. Entonces, pues algunos pensaron que eran piedras, algunos pensaron que eran tótems. Después las sociedades transitan hacia una etapa politeísta y empezamos a pensar que hay un dios para cada fenómeno natural, ¿no? El dios de la lluvia, el dios del amor, el dios del trueno, el dios de la agricultura. Y después transitamos a lo que hoy vivimos, que es la etapa monoteísta. Esa referencia me parece importante antes de explicar qué es la sociología de la religión, porque nos dice que ya era una preocupación por parte de el padre de la sociología el tema de lo religioso. Y en ese sentido, pues ya un heredero de Comte, que fue Émile Durkheim, escribe un libro fantástico que se llama Las formas elementales de la vida religiosa. Dice, es que hay elementos que en el ámbito religioso permiten construir ciertas formas de relación. No sé tú, Alex, si eres muy católico, o aquí Carlos, si tiene alguna predilección por alguna práctica. Podemos tener o no un sentimiento religioso, pero casi todos estamos envueltos en creencias, en mitos, en ideas de lo que no podemos explicar, ¿no? Es muy difícil ser racionalista en todos los sentidos. Dice Max Weber, otro sociólogo que también habla de la sociología de la religión. De hecho, él tiene un libro que se llama La sociología de la religión y él ya la denomina desde ese nivel y por eso lo consideran el padre de la sociología de la religión. Max Weber
dice que el sentimiento religioso ayuda y a veces contrapone lo que la racionalidad de la vida no nos puede ofrecer. Incluso él está hablando, él tiene un libro que se llama La ética protestante y el espíritu capitalista, y habla de cómo los protestantes, que son menos apegados a los ritos, pues digamos, iconoclastas, ¿no? Por ejemplo, uno va a las iglesias y está lleno de símbolos, ¿no? Entonces hay una Virgencita de las Maravillas, y hay un Cristo Negro, y hay una procesión de las caídas de Cristo. Así es. Yo siempre he dicho, ¿cómo sería ir a rezar si no hubieran esas imágenes? De hecho, hay una corriente que dice que son medio tramposas, ¿verdad? Porque, de hecho, quienes buscaron después destruir a la Iglesia Católica, primero se fueron sobre estos Las símbolos, imágenes. las imágenes, que es lo que llaman la iconoclastia. Así es. En ese sentido, pues la religión es algo muy profundo y tenemos creencias de la vida, de la muerte, de nuestra suerte, de nuestra fatalidad. Hoy muchas personas dicen, es que es un advenimiento del apocalipsis, tantas lluvias y el fin, por ejemplo, del calentamiento global. Es decir, vivimos atrapados en creencias, a pesar de que estamos en una etapa muy racionalista y se supone que ya la ciencia ha dado explicación a muchas cosas. Yo diría como ¿verdad? Todavía seguimos atrapados medio en el estado teológico y a veces hasta en el fetichista, ¿no? Sí, claro, porque al final y al cabo tenemos una creencia súper arraigada desde nuestros antepasados. Muchas de las personas que conozco, con las que tenemos contacto, ni siquiera sabemos en qué está creyendo, pero tienen una creencia. Es más, tú que a veces dices ser ateo, por ejemplo, puedes llegar a tener una creencia escondida, mínima, por cuestión de toda la gente que te rodea y tu contexto social desde que saliste del vientre de tu madre, ahora sí que sí. Entonces, ¿podría explicarnos qué es como tal un fetiche? ¿A qué se refiere como tal al fetiche y a su transición ya con los diferentes dioses? Sí, un fetiche en términos formales, hay que dejarlo muy claro, porque también hay una conducta sexual que llaman fetichismo, y no queremos que nos vayan a estigmatizar con ese término. Es precisamente atribuirle a una cosa, a un objeto, cierto simbolismo religioso. Es decir, si ahorita decidimos, ¿verdad?, que una pequeña cruz que nos encontramos en la calle, pues es en realidad la simbolización de las caídas de Cristo, bueno, pues puede ser un fetiche, pero también puede ser una piedra. Es decir, son objetos que les damos enorme valor, ¿no? Y así como una piedra puede ser un collar, una pulsera. Una pulsera, Ok. un collar, es decir, un objeto por sí mismo. O sea, es lo que decíamos al principio. Por eso Com siempre dice, la primera etapa es la fetichista. O Así sea, es. el fetichismo es cuando había un programa hace muchos años que se llamaba Ciudad Desnuda y pues había unos reportajes ahí súper mafufos, ¿verdad? Y entonces había personas que decían, en una formación de aceite se dibuja el rostro de la Virgen. Entonces yo decía, caray, entonces nada más se veía en el Metro Hidalgo, Así pero es. como ocurre cuando uno va a las playas y ve y te dicen, esta es la piedra del elefante, y dices, a ver, y pues sí, más o menos parece elefante, son formas caprichosas de la naturaleza, pero alguien las quiso ver así, que ese es un acto social, y entonces se va atribuyendo como una imagen fetichista. Entonces, pues hoy hay fetiches muy extraños, ¿verdad? Hay adoraciones a muchas cosas, pero si nos remontamos a los momentos más antiguos, más distantes, ese fue el origen de cómo tratar de atribuir una respuesta a lo que no entendías. Es decir, Claro. ¿por qué los rayos matan a las personas? ¿Por qué la lluvia puede darnos la vida, pero también nos puede ahogar con la muerte? ¿Por qué las personas que más queremos tienen que morir y tienen que sufrir? Es decir, el fetichismo es, o la explicación religiosa es en gran parte la respuesta ante lo que la ciencia formal no ha podido hacer. Pero en términos ya de lo más prehistórico, pues es atribuir hasta las cosas más sencillas, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué el viento sopla? En la cosmovisión indígena, pues había dioses de la agricultura, del amor, de la guerra. Es decir, todo podía representarse. A mí me parece que eran teologías, pero cuando llegaron los españoles dijeron que eran fetiches y que siendo fetiches desde una posición occidental, lo primero que quisieron desbancar fueron esas creencias, porque decían, nos compiten y aparte no podríamos imponer las otras.
pero con todo lo que hicieron los españoles, no se han desmontado muchas de esas claro que creencias. no. Todavía seguimos creyendo en La Llorona. Y Así hay, es. y hay referencias de que esta es una leyenda de las eras más distantes de la cultura prehispánica. Es decir, hay una cosa parecida. Lo cual quiere decir que los mitos no mueren por decreto ni por conquistas ni colonizaciones, sino que persisten en el imaginario de las sociedades por muchos años, por mucho tiempo. Hay muchas personas que afirman verdaderamente haber tenido una experiencia de este estilo, verdaderamente haber visto a una llorona, o a ver algún ente, o uno de estos fenómenos que no se pueden explicar. Le voy a contar una historia. Sí, adelante. Uno de mis familiares trabaja ahorita en hospitales. Entonces, una de sus pacientes llegó, me parece que estaba embarazada, pero tenía una infección. Entonces el bebé salió mal, la infección igual estaba casi comiendo todo el vientre. Entonces estaba en una situación crítica, pero de verdad una situación fea. Entonces todos los profesores, sí se decían, profesores, disculpe, todos los doctores decían como de, ok, esta persona está en muy mal estado. Un día se queda en guardia, mi familiar se queda en guardia, va con esta chava porque además tenía más o menos 23, 24 años. Va, le revisa al bebé, bueno, va primero con el bebé, regresa con la chava, seguían en el mismo estado, en plan de que, disculpen si les genero imágenes, pero tenía pus en el vientre, o sea, situación grave, verdaderamente era algo grave. Va, la checó, va, regresa, sigue haciendo sus actividades, todo tranquilo, y cuando esta persona, el doctor, regresa a donde estaba esta sala, ve a la paciente, estaba bailando, todo bien. Parecía una persona nueva, como si hubiese dormido sus 12 horas y estuviese súper energética. Y le preguntó, no, espérate, siéntate. Porque, caray, no podía hacer eso. Literal, si se paraba, perdía muchas cosas vitales. La sentaron, la revisaron, estaba totalmente bien. Fueron a checar al bebé, totalmente bien. Dejaron ir a esta chava porque la pudieron dar de alta, de un día para otro. La dan de alta, a la semana regresa para seguir con su proceso de que le estaban checando porque verdaderamente era algo inexplicable. Entonces los doctores le preguntaron, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué sucedió? ¿Qué hiciste en esa noche? Y la chava le contestó, es que mi mamá fue a un templo de Palo Mayombe y creo que sacrificó ahí unos marranitos y creo que unos gallos. Pero pues no, la verdad es que no sé qué hizo. Pero ahí fue con el sacerdote y mírenme, ya estoy bien, igual con mi bebé. Y efectivamente, estaba bien, de una manera totalmente inexplicable. Y lo que hizo ella, su remedio, fue meramente a decirle a un palo mayombe, funciona por espíritus. Entonces uno de estos sacerdotes fue que le tiró la ayuda, gracias a un ritual de este estilo donde hubo sacrificios. ¿Y usted qué piensa de este tipo de casos que verdaderamente son inexplicables? Ese que mencionas, que bien podría ser un capítulo de Archivos Secretos X, ¿verdad? De X-Files, de aquella serie fantástica de Chris Carter, que a mí me encantaba, ¿no? Que son como 13 temporadas. Están bien documentadas porque tiene una narrativa a partir de principios, de la realidad, ¿verdad? Un hospital, una escena donde parece todo, trágico y acabado, esta escena violenta. Yo creo que la mente es muy poderosa y creo que las creencias sociales están ahí instaladas y ese es el tema. Es decir, no hemos desmontado y hemos dicho, no, pues nos vamos a hacer ahora racionales, Claro. científicos y fríos y prevalecen en las leyendas, en las pláticas, en la herencia. Seguramente tú con tu abuelita, ¿verdad? Con tus familiares, a veces platican estas cosas, ¿verdad? Dicen, no, sí, como muchos también que están escuchando. Sí, no, o sea, todos tenemos una experiencia o paranormal, o sabemos que en la familia algo pasó extraño, o nos han contado, o lo hemos visto, ¿verdad? Aquí, muy cerca de donde estamos, se dice que hay una niña que quedó, con su atrapada. alma. Y cuando yo no conocía también la historia, pero después me dijeron, esta era una fábrica de elevadores. Y aquí cuando se construyó hubo una tragedia y dicen que ahí cayó una niña y que esa alma no se le pudieron hacer los santos óleos y al mismo tiempo yo creo que en el imaginario esas cosas operan.
Es como un detonador de decir, ¿por qué este sonido que se confunde con las láminas y con el espacio y con los vacíos no podría ser el de un alma en pena? Es, es, es extraordinario, ¿no? Cómo cada cultura, cada nación, cada territorio, cada grupo puede articular sus propios sentimientos. A lo mejor te vas a reír de mí, ¿verdad? Pero así con todos los estudios que tú dijiste que tengo, yo disfrutaba un programa hace muchos años que se llamaba La Mano Peluda. Claro, Entonces, programas. yo sí, empezaba como a las 10, ¿no? Y el programa decían, ¿cómo era el lema del programa? La mano peluda, donde se respira el miedo. Y la gente hablaba, o sea, es esa parte de la noche donde tú ya estás como descansando, relajado, ya no vives con ese apuro y la gente empieza a contar cosas que le pasaron. Entonces, había quien contaba que había vuelto a ver a su madre y que le había dicho todo está bien y lo juraba y lo perjuraba. Había quien hablaba de un proceso de resucitación. Había historias como la que tú contaste y yo nunca me burlé de los que lo contaban porque lo contaban con esta verosimilitud y creencia de que sí existió, de que sí les afectó y además nadie te pone una pistola para escuchar este programa. Sí, claro. La gran audiencia celebrábamos esos relatos, decíamos que bien contado está, se instala en un miedo que aparece sobre ciertos ambientes. Los hospitales están llenos de historias. Sí. O sea, si un día platicas con la enfermera que más años tiene y que ha trabajado en la morgue, que no va a contar. Ese día llévate tu pañal y trata de aguantar la respiración porque va a contar cosas que te van a erizar el cabello. Sí, claro. Yo creo que los espacios guardan energías y hay presencias que son como muy poderosas. Y yo siempre digo que un lugar como que reclama su estatus original, ¿no? Si este lugar fue un viejo panteón, que espero no lo sea, a lo mejor están aquí las almas reclamando por qué se están dando clases y pusieron cabinas. Pero ocurre en muchos espacios. Por eso hay que saber la historia de los lugares, la historia de las personas. Hay una corriente en historia que llama la historia de las mentalidades. Entonces hay que ver cuáles eran las mentalidades que dominaban en una época. Hoy, que estamos en víspera del Día de Muertos, curiosamente cayó en sábado y domingo. Va a ser un sábado y domingo muy intenso. La gente no se olvida de sus muertos. Y en México tenemos además la bonita costumbre de pensar que están con nosotros. Entonces es una relación que a las culturas de otros lugares perdón, les resulta extrañísimas. Pero nosotros sí sabemos lo que es convivir con los muertos, dialogar con ellos, ponerles sus altares, hacer celebraciones, escribir calaveritas, poner comida caliente, llorar y celebrar con ellos. Yo he ido a los panteones en primero, que no me gusta ir porque siempre está atiborrado, es como el Sí, gran está día. superlleno siempre. Pero siempre hay mariachis, siempre hay grupos, y siempre hay familias que están riendo. Entonces uno dice, caray, uno riéndose de la muerte, en celebración de la muerte, si uno más bien conmemora a los muertos. Es una cultura muy extraña. Yo tuve la posibilidad de hablar con la embajadora de Bulgaria y me decía, mire, profesor, México nos gusta mucho, pero no entendemos su relación con la muerte. A nosotros nos da mucho miedo. Ellos son vecinos de un territorio que es lo que llaman la Transilvania, que es lo que es la vieja zona de Rumania. Dice, y esas cosas no las tomamos en serio. Nosotros no nos gusta estar haciendo mofa y aquí en México disfruta. Digo, no, Ajá, es que no nos ha entendido. No es mofa. Nosotros podemos respetar, pero somos una sociedad pluricultural, tenemos muchos valores y a lo mejor en esa risa también hay miedo, pero es una expresión muy mexicana del que la conoce, la entiende. Entonces es complejo, ¿eh? O sea, sí, no es cualquier cosa. La sociedad mexicana tiene un nivel de complejidad en cuanto al sincretismo altísimo, altísimo. Hablando de los muertos, sí. Me gustaría preguntarle a usted, ¿qué cree que hay después de la muerte? Si fuera totalmente frío y como dijiste al principio, Positivista, ¿verdad? Y al dato le hiciera yo un templo, porque es lo único que yo creería, pues pensaría que ya no hay nada. Que la existencia es vivirla y se acabó. Pero pues yo tengo la esperanza de encontrarme con mis muertos, tengo la esperanza de la reencarnación,
tengo la esperanza de que el mundo no se acaba en esta zona material. Zona terrenal. Creo que como dicen por ahí, se vale alucinar a veces, pero no es un alucine ridículo. Yo creo que es producto también de esa esperanza que tenemos atrapada, y que ustedes están muy jóvenes, ¿verdad? Cuando uno ya se empieza a ser más grande, estas cosas ya pesan. O sea, uno me lo decía una maestra de sociología, no hay que burlarnos de los más, los que fueron más positivistas en su juventud y después se volvieron los más religiosos en sus edades últimas, porque cuando uno va y fríamente entendiendo que no hay nada, puede ser desesperante y puede ser caótico. Entonces uno empieza a buscar precisamente en la religión, en el fetichismo, en las experiencias. No sé si conocen ustedes la historia de Houdini, ¿no? Houdini creía en la quiromancia, creía en las prácticas, pero sobre todo tenía una profunda creencia de volverse a comunicar con su madre. Entonces él pagaba sesiones y lo estafaron muchísimas veces, pero él creía, o sea, él estaba buscando ese contacto. Hay unos programas ahí donde personajes hacen este contacto con los muertos y yo los veo y digo, yo no me burlaría de esto. También es producto de embustes y de estafas. Hay personas que han hecho mucho dinero. Sí, hay muchas personas que se aprovechan de estas cosas y también recalcar que lo estamos tomando con todo el respeto posible. Lo estamos hablando desde una perspectiva más positivista, más desde el pensamiento hacia la sociedad. Pero sí, claro que sí. Sí, una visión abierta. Así es. Sí. Pero en ese sentido hay, por ejemplo, un pasaje esotérico que está acá en la Plaza de las Estrellas, gigantesco, que por cierto formó un hombre de los pronósticos zodiacales, que era un señor que se llama Esteban Mayo, que vivió muchos años y que pues ha generado ahí como muchas industrias, ¿verdad? Uno va al mercado de Sonora y hay toda clase de ritos, ¿verdad? Sí, claro, y ahora han llegado repleto. dominicanos, hay puertorriqueños, hay haitianos, y yo cuando paso ahí, siempre siento una energía y un nerviosismo, o sea, y uno no puede burlarse de eso. O sea, hay prácticas que sobreviven, prevalecen y se instalan en creencias. Las personas más doctas han recurrido a este tipo de experiencias y tendría que ser uno muy soberbio para decir que verdaderamente no existe nada después Así de esto. es. Verdaderamente, verdaderamente. Sí. ¿Usted ha hecho alguna de esas prácticas? En plan, lo más común que puede llegar a ser una limpia, una lectura de cartas. Sí, alguna vez me hicieron, ¿cómo dicen? La limpia con el huevo. La limpia con el huevo. Ajá. Y así cuando te lo abren, así como que dices, caray, todas esas impurezas están en mi alma. Sí, debo ser un verdadero demonio. Sí, me tocó pasar por eso. ¿Cómo fue su experiencia? Yo creo que yo vivía en otra ciudad, había una persona a la que recurrían. Mi mamá sí tenía como esa idea, ¿no? Por lo menos de saber cómo estábamos, porque nos habíamos distanciado mucho de la Ciudad de México. Y nos llevó a mi hermana y a mí para que nos hicieran una limpia, ¿no? Entonces, hicieron ese proceso y fue así como muy inquietante. Alguna vez estuve en Cuba, ¿no? Entonces, hay una iglesia que se llama la Virgen de la Catedral del Bronce y yo la veía como museo, no había gente. Le digo, ¿dónde está la gente que tiene creencias? Dice, no, está en el vudú, está Sí, claro. en otras experiencias y me tocó ver algunas y fueron muy importantes. De hecho, hay un sector muy grande de la sociedad que va a eso. O sea, y tú no te imaginas, personajes muy connotados, muy importantes, dejan ahí enormes sumas. Pero las experiencias personales, me tocó también alguna vez una gitana que me leyó la mano, de los caracoles, que también es muy bonito. Sí, está interesante. El café, la lectura del café, el tarot, cosas de este tipo, pero yo siempre quería hacer como una práctica, no con Ouija, pero sí como las que hacía Francisco Ignacio Madero, que Francisco Madero Así es. era un personaje fanático de estas cosas. Hay una película ahí en Netflix que me gustó mucho, que los sectores más intelectuales creían en estas cosas. Incluso había elevaciones de mesas. Francisco Madero, que era chaparrito y que además había estudiado en Francia y que se comunicaba con Gustavo Madero, su hermano, en francés, eso era como lo más nice, ¿no? Entonces, Sí. esa sociedad fue muy dura con él. Incluso en las críticas le decían
el, eh, el espiritista. Le decían cosas muy, muy duras, pero sí es muy particular porque al paso del desarrollo de la ciencia se estaba generando también un discurso alternativo para darle explicación a algunos otros fenómenos. Así es. Si revisan los libros de Balzac, ¿no? El de la comedia humana, Papá Goriot, hay un libro que me encanta que se llama La piel de Zapa, de Honorato de Balzac. Habla precisamente de esas prácticas. Los ingleses incluso iban a Egipto, iban a otros lugares, se traían como los símbolos de esas culturas mágicas y era un respeto a esa cultura religiosa, a esa cultura de los fetiches. Entonces, es muy vasta. O sea, yo creo que he leído más de lo que he vivido, pero sí, en las que tuve, yo me acuerdo que estaba pequeño, así como que me conmocioné. Digo, ay, mamá, ya lleva más a la iglesia, mira cómo salí con el huevo, que algo me está pasando. Uno sí se impresiona, pero pues es importante respetarlas, ¿no? Es importante Sí, claro. respetarlas, entenderlas, ¿no? El hombre no ha encontrado respuestas a todo y creo que en esa angustia vive para experimentar en estas prácticas fetiche religiosas. Así es. Sí, 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 sí. ¿Y de estas prácticas que le han hecho, han acertado en algunas cosas? Ay, dicen que cuando uno va a preguntarle a una hechicera o a un mago o a una gitana, uno como que ya trae el rostro descubierto para o sea, casi todos preguntan sobre el amor, ¿no? Sí, así es. Sí. Sobre la fortuna, sobre un ser que quiere uno que regrese. Entonces, es como muy obvio. Ujú. Y eso es así como una zona de angustia, ¿no? No sé si tú sabes la técnica de leer la mano. Se supone que esta línea es la línea de la vida. Ujú. Entonces, por ejemplo, la mía está como muy, muy amplia. Entonces, yo sí estoy como creyendo que voy a vivir Muy, muchos muy años. vivo, ajá. Pero también he visto otras que digo, no. Y sí me ha tocado ver, y eso es algo muy interesante, porque lo he visto en estas aulas, ¿no? En la universidad. He visto chicas que les gustan estas cosas. Sí, sí. Y nadie se burla, ¿eh? Cuando dicen, a ver, préstame tu mano para leerte. Y todos así como que hacen una pausa y así como, ¿en serio? Y todos dicen, ¿me la puedes leer a mí? O sea, todos aspiramos a encontrar respuestas en el otro a partir de ese conocimiento que a lo mejor puede ser muy empírico, que puede ser muy mágico, que puede ser muy superficial, Pero se están pero buscando. nos habla de lo otro que la ciencia formal no ha podido explicar y me parece que es totalmente válido, y pues me parece que por eso estamos llenos de dudas. Sí, claro. Siempre va a haber dudas en este universo. Y también, estos medios de comunicación que se tienen entre, digamos, nuestra dimensión a la otra, entre nuestro plano al otro, ¿qué opina de ellos? En plan la Ouija, estos juegos como el de los vasos. ¿Cree que son verdaderos? ¿Cree que hay por aquí de repente energías, emociones, mismos espíritus que pueden ser contactados por nosotros los que seguimos aquí en carne? Pues casi casi estás respondiendo la pregunta. Yo te diría que sí. O sea, si hay energías, esos diálogos con el demonio, esos diálogos con Satán, esos diálogos con el más allá, no sé si vieron un capítulo, o sea, hace muy chistoso. Hay un capítulo del Chavo del Ocho donde se toman de las manos o sea, y ahí es una parodia, ¿verdad? Sí, claro. Pero esas reuniones existen. Y sí hay energías. A mí la Ouija me parece algo. Yo no me atrevería tampoco a burlarme de ello. O sea, hay que estar como en cierta sintonía. Hay que estar queriendo hacer las preguntas correctas. Pero pueden suceder cosas, ¿no? O sea, eh, jugar con las almas, jugar con el diálogo a lo desconocido. Había una serie que a mí me gusta mucho que se llama Tale from the Crypts, Historias desde la cripta. Siempre era un hombre que salía de las tumbas y les voy a contar la historia de algo que pasó. Y siempre contaba unas historias así súper fantásticas. Y en la narrativa, que es otro elemento importante, el cómo se cuentan las cosas pueden resultar muy verosímiles, o sea, pueden resultar muy creíbles. Entonces, es el discurso, por ejemplo, del cine de Guillermo del Toro, ¿verdad? Que es un autor de los temas de horror, ¿no? Que es mejor que el terror, porque además las cuenta muy bien. Sí, la claro. sabe contar. La forma del agua, por ejemplo, esta de Blade, ¿no? Pero sobre todo, hay el una fauno. película que tiene maravillosa, que fue su ópera prima,
que se llama La invención de Cronos, que a mí me encanta y que tiene que ver con estas creencias medievales de los llamados personajes que trabajaban con esta forma de química que no estaba reconocida así, pero que era una expresión y que pues incluso pues hoy hay historiadores que dicen que lo que era el mago Berlín no era tan cierto, que era realmente un gran investigador de química, pero en aquellos años no se podía decir que era un gran químico, porque eso era tachado en un concepto, en un momento donde la religión satanizaba y condenaba a aquel que profanara los principios. Entonces, pues ahí estamos, ¿verdad? O sea, sí es mucho de eso, pero yo te preguntaría, ¿has jugado toda la Ouija? No. Es que justamente es algo muy curioso. A mí me parece algo, caray, diría yo increíble. Porque ¿cuántas posibilidades habría? Verdaderamente, bueno, ¿cuántas posibilidades hay al tener un contacto entre nosotros con quienes tienen mucha información? Se dice que los espíritus directamente saben tu pasado. Entonces, si un espíritu, supongamos, tenemos aquí un tablero de Ouija, y este espíritu viene, se acerca, se empieza a comunicar con nosotros, él con tan solo, pues, siquiera vernos, tiene todo el conocimiento de nuestro pasado, nuestra edad, nuestros recuerdos, nuestro absolutamente todo. Me parecería muy interesante ponerlo a prueba por medio de experimento, en plan experimental, no por morbo, no porque busco una respuesta de algo, porque me interesaría saber qué tan verdadero es. Porque así como es esto, en la sociedad se tiene un pensamiento muy fuerte, donde si ya dices que esto es real, te tachan de loco. O si no te tachan del ojo, te dicen como de, bueno, está rarito este. O al revés, si tú dices que sí cree, todo es un grupo de que sí cree y alguien que no, lo alejan. Entonces me parecería interesante igual documentarlo pues para ahora sí que para comprobarlo por medio de... Pero es difícil, o sea, lo que tú encuentres, alguien va a decir, no es cierto. A mí me funcionó, él tiene una actitud escéptica, nihilista, agnóstica probablemente, pero lo importante es, sin reprimir, entender. O sea, si uno ve, por ejemplo, los altares del Templo Mayor, ¿no? Claro, o sea, sí. Todas las ofrendas que hay ahí, uno dice, ¿por qué gastaban tanto? Lo mismo pasa con los egipcios, ¿verdad? Básicamente, la grandeza de esas obras que prevalecieron y que son las grandes maravillas de la antigüedad, por lo menos las pirámides de Egipto, era un respeto a apostarle desde la vida a la muerte. Era más importante preparar tu muerte y por eso tanto lujo, tanto oro, tantas tumbas, tantas formas de tributación que se hicieron. Entonces, yo creo que nuestros antepasados no eran tontos. Yo creo que nuestros antepasados tenían una profunda creencia de que la trascendencia del ser no está en la vida, sino está después de y hay que, como dirían los católicos, buscarse un lugar en el cielo. No, buscarse un lugar en ese escenario que cada quien crea, pero es muy importante. O sea, en el Templo Mayor aparecieron incluso especies que no habían en esta zona. Había jaguares, restos de jaguares. Imagínense traerse un gatito de estas regiones de Chiapas para un tributo y tenía que llegar vivo para poderlo tributar. Y después ya lo entregaban, o sea, pues, son cosas muy importantes. O sea, las visiones más reduccionistas dirían que eso es un acto salvaje, cuando en realidad es un acto ritual. O sea, había ritos muy importantes. No por algo sepultaron la Ciudad de México sobre esos espacios religiosos tan importantes. Yo creo que advirtiendo que el poder de la religión puede ser fundamental, ¿no? Así es. Pensando que esa era la base de prácticamente todo nuestro pasado. Así es. Siento que hemos perdido muchísimo contacto con nuestra propia naturaleza, en plan naturaleza ecosistema y naturaleza del pensamiento del hombre. Porque desde el mismo hombre, desde siempre, me parece, si no me corregirá, que tiene un pensamiento teológico. Sí. Hay algo que debe explicar las cosas. Hay un porqué, y como bien lo decía al principio, primero se explicaba por medio de los dioses y distintas fuerzas sobrenaturales. Poco a poco se han encontrado más, explicaciones de lo que sucede. ¿Qué tal si se encuentra una explicación exacta?
¿cómo cree que esto afecte a prácticamente todas las religiones? Que de algún momento, digamos, ya tenemos respuesta a todo. Estás pensando como positivista. Nunca va a haber una postura exacta. O sea, cada sociedad está instalada en una cultura, en una cosmovisión, en una forma de entendimiento de acuerdo a sus valores, que puede ser contraria a los otros, ¿verdad? O sea, piensa, por ejemplo, o piensen en su calendario azteca, bueno, el calendario, la piedra del sol, que es el nombre correcto. Piensen, bueno, el escudo que da sentido a nuestra identidad es un mito. Claro. O sea, si se explora y los historiadores lo han analizado, la idea que se fundó una ciudad sobre el lago, en un lugar donde había un águila comiendo, una serpiente sobre un tunar, es un mito fundacional, es un mito que necesitamos. Bueno, ¿te parece lógico que Roma se haya fundado por dos niños que fueron amamantados por una loba? O sea, tú dime, eso no es lógico. Ajá. Pero ¿por qué el símbolo de la loba es el símbolo de Roma? ¿Sí? Son mitos. Mitos que las sociedades están dispuestas a asumir y que no le van a dar esta confrontación científica porque sería insostenible. Acuérdate que la fe es un acto de creencia que no puede pasar por el tamiz de lo científico. Si los queremos empatar, entonces una va a salir perdiendo, pero el otro sector no va a decir, bueno, pues ya perdí, y ahora ganó la ciencia, ¿verdad? No es así, no es así. Si fuera así, pues ya estaríamos destruyendo ahorita los templos, ¿verdad? Ya estaríamos destruyendo todas las formas de control religioso que tienen hoy grandísimas instalaciones. Bueno, aquí en esta alcaldía están los 3 templos más importantes de la ciudad. Sí, el de los mormones, el Templo de la Luz del Día y la Basílica de Guadalupe. Las 3, y no están aquí por una cuestión caprichosa, porque esa es una de las alcaldías más religiosas del país. Y es un lugar que sostiene la economía de este lugar. ¿Sí? O sea, tú quita esos templos y esto sería algo como Tláhuac, ¿sí? Así de pobre. Pero pues la economía religiosa sostenida por ese mito, porque tampoco te crees el de la Virgen de Guadalupe, que de repente se metió en un lienzo y aparecieron rosas de Castilla, que nada más había en Castilla, España. Eso también es un mito. Está extraño. O sea, no es que está extraño, es que pertenece al fenómeno de la fe. O sea, se cree o no se cree, pero no se discute así, enséñame los matrices y los estudios. Las pruebas. No. Pues el abad de la basílica, Monseñor Schulenburg, una vez escribió un ensayo y dijo, bueno, pues en realidad había que discutir la existencia de la Virgen, pero había que discutir más la existencia del propio Juan Diego. Se le fueron encima con todo. ¿Sabes cómo reaccionaron los fieles, que les dio todas las evidencias y lo publicó en un artículo científico? Fue el año con más peregrinaciones en favor de la Virgen, y al pobre Monseñor Schulenburg se lo comieron vivo. Lo sacaron de la jugada, porque incluso le decían eso, ¿cómo es posible que usted, siendo el cuidador oficial de la Virgen, esté desafiando? Dices que yo estoy hablando del mito. Vete a Tulpetlac, ahí nació, se supone, Juan Diego, y diles que no existió Juan Diego. Un científico más o menos respetable te puede decir que hay elementos de que no pudo haber existido, ni siquiera existido. Pero tú ve al lugar donde ellos dicen que nació, que no existió, te va a pasar lo que a Jeremías Springfield en Los Simpson, ¿verdad? Se va a desatar una furia de fanatismo. Es eso, o sea, no es tan fácil desmontar las creencias sociales. Están atrapadas en nuestra forma de ser. Entonces, aunque tú digas, ¿y qué van a hacer? Pues no van a hacer nada, o sea... Sí, claro, pues el mismísimo ejemplo es España conquista territorio americano. Las mismas creencias todavía se tienen. Todavía hay muchas personas que siguen rezando, que siguen danzando, que siguen creyendo. Pero ¿sabes por qué personas? se afianzaron tanto? Porque en los tiempos que llegaron los primeros españoles, el Papa era español. Era uno de los Borgia, ¿no? Que por cierto hay su serie, la pueden ver, que no era un hombre muy puritano. Pero este Papa español le concede a los únicos reyes en la historia católicos, doña Isabel y Fernando, la explotación de los territorios de América. Pero la condición es, tienes que crear una comunidad católica. Y lo cumplieron. Sí. La región con más católicos en el mundo es América Latina.
el país con más católicos es Brasil y el segundo es México. Ya ni España. No, España es una Y además cuarta parte de eso, es chiquitina. una peninsulilla ahí chiquitilla. Pero era eso, entonces al final, y el problema es que no fue solamente catolicismo, sino fue, como tú lo dijiste hace un momento, un sincretismo, porque ya había posturas politeístas que nunca se desmontaron, entonces convivieron. Que siempre dicen, es que a los indígenas les impusieron a Cristo. Sí, pero nunca les quitaron las otras así del todo. Así es. Entonces, por eso las formas religiosas en la Ciudad de México, en el país, en los pueblos, es muy extraña. Aquí somos más pro virgen, ¿no? Somos Sí, más así guadalupanos. es. La Guadalupe. gente hace unas peregrinaciones gigantescas para ver a la Virgen de San Juan de los Lagos, Todas las a la recreaciones Virgen de que se Zapopan. hacen. Así es. Pero no se supone que es Dios, Cristo, Ajá, no tanto. Espíritu Santo, Dios Padre y dos hijos, la famosa Ajá, los tres la Trinidad, chopos. la Santísima Trinidad. No, o sea, es que es muy complicado, pero la Virgen se parece más a una creencia indígena que era Tonatzin y con la cual sí nos hace mucho sentido, porque somos muy... esto fue un matriarcado, o sea, Sí, claro. la mujer en la cultura indígena era más que Dios. Entonces, pues Sí. por eso te digo, o sea, desmonta 500 años, 600 años de creencias y diles por decreto que no, la religión no existe y que Dios murió. Imposible. Hay un pensador que siempre dice, bueno, pues si Dios no existió, habría que inventarlo porque ha resultado muy útil. Sí, o sea, es inherente a la naturaleza humana. O sea, es una forma necesaria de establecer esa cohesión social. No sé si a ustedes les tocó alguna vez asistir a alguna de las llegadas de los papas a México. No. Hay una enorme alegría social y es como el gran evento y marca una sociedad. Sí. El primer papa que vino a México fue Juan Pablo II, en el gobierno de López Portillo, por ahí del 79. México se quería caer. La gente que no podía verlo y sabía que iba a pasar su avión sacaba espejitos para que el papa desde el cielo lo viera. El papa llegó besando tierra mexicana. El papa llegó hablando español. Por eso el papa tan querido. Sí. Pero después llegaron otros, ¿verdad? Benedicto no pudo llegar a la Ciudad de México, pero un político muy católico que era Felipe Calderón lo llevó a Guanajuato. Así es. Entonces estuvo en Guanajuato, ¿verdad? Francisco estuvo. ¿Y sabes sí. lo que pidió Francisco? No. Estar lo más cercano a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, fue algo, porque él es un argentino y, sí. la Virgen de Guadalupe es la Benemérita y la Madre de las Américas. Por eso uno cuando va a la Virgen de Guadalupe están todas las banderas de las Américas, de todos los países de América. Así es. Entonces, él adoró a la Virgen de Guadalupe en la diócesis de Buenos Aires, en la que él estaba, y pues siendo papa no se iba a perder el privilegio de estar acá. Por eso eres el papa, o sea, sí, claro. Si tú vas si han ido a la Basílica de Guadalupe, en el atrio están unas sillas y nada más hay una para el papa, nada más se sienta él y solo cuando Nadie ha venido más. no se puede sentar otro. Entonces, el papado, que es el vicario de Cristo, pues sí tiene una relación directa con Dios y ese símbolo es muy importante, ¿sí? Benedicto era un intelectual. De hecho, escribió un artículo con Jürgen Habermas. Es un intelectual. Alemania se divide por católicos y protestantes. Él era de los católicos. Y él fue el único papa que racionalmente prefirió irse a la residencia de Castel Gandolfo para no... Por eso hay esa película de los dos papas, ¿no? Pero el papa un poco menos intelectual es Francisco, que es jesuita, y el otro es un intelectual alemán muy brillante que no quería ser papa, pero terminó ahí. Pero terminó ahí. Pero la propia iglesia tiene sus divisiones, pero hay un centro de estudios, ¿verdad? Sí, claro. Si un día pueden, váyanse a la iglesia de los Santos Reyes. Hay un papa español que es experto en exorcismos, que a mí siempre me ha parecido que es como el sacerdote especializado y es muy respetado, ¿eh? Es muy respetado y es un papa español que los ha hecho y que está, son de los pocos que hay en el mundo en esa especialidad. Así es. Digo, si la iglesia tiene áreas de especialización tan importantes y son tan respetadas, yo creo que
que su estructura ha funcionado, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. ¿Gustaría dejar alguna red social, algo? Claro que sí, me pueden buscar como @Mario Puma, ahí estoy en X, o en Mario Socioloco en Instagram, ahí me pueden encontrar. Y pues para mí es un placer, qué bueno que platicamos y que sea Sí. un exitoso proceso y temporada de capítulos y Muchas nos gracias. invites más seguido a platicar de alguna historia paranormal. Sí, claro, para la siguiente les tendremos preparadas muchísimas cosas más. Y por supuesto, ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias por estar aquí en el programa, por escucharlo. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Nos vemos para el siguiente programa. Yo soy Alex Patlán y esto fue Memorias de lo Desconocido. Gracias.